Muy buenas tardes, good evening. Bueno, yo soy Agustín Pàniker, director de Editorial Cairós, y en nombre de la editorial os agradezco muchísimo a todos vuestra presencia hoy aquí para la presentación del libro de Míriam Subirana, Cómplices. También agradezco mucho a Casa del Libro por acogernos una vez más. Hacemos un tándem bastante común, Casa del Libro y Cairós, y Míriam, porque muchos de los libros de Míriam los hemos presentado aquí en esta misma sala. También en mi ronda de agradecimientos tengo que nombrar al equipo de la editorial, que aunque no se ve, está ahí detrás, trabajando, cooperando en la producción, en la promoción, en la distribución del libro. Por lo tanto, los agradezco al equipo de Cairós públicamente, y por supuesto agradezco a las tres mujeres que me acompañan, a Pilar Jericó, a Mercedes Vilanova y a Míriam Subirana, ellas dos como presentadoras del libro y Míriam como autora. Pues les agradezco que hayan venido aquí esta tarde. Yo las voy a presentar muy rápidamente, porque así luego nos evitamos estas interrupciones con todos los currículums, y no voy a hacer el larguísimo currículum porque el de las tres es muy extenso. Pero bueno, empezando por Míriam, por la autora, que le tengo que agradecer especialmente, que es el sexto libro que publicamos conjuntamente, Míriam y Cairós. Por lo tanto, hay ahí una complicidad evidente. Ella es pintora, ella es doctora en Bellas Artes, es coach y directora de Yes We See. Da muchas conferencias, seminarios, cursos en escuelas de negocios y en universidades. Me parece que últimamente está muy activa en Blanquerna y Ramón Llull, y es autora de numerosos libros. Ya no los voy a citar todos, pero sí los que hemos publicado en Cairós, desde Florecer Juntos, El poder de nuestra presencia, Indagación apreciativa, El placer de cuidarnos, La gran liberación, y hoy el que nos reúne, que es Cómplices. Pilar Jericó, que nos acompaña aquí también, es muy conocida, también una figura muy renombrada, es empresaria, es presidenta y consultora de Be Up, y es escritora y conferenciante. Es autora de muchos libros, y algunos de ellos de mucho éxito, que yo no me los he apuntado aquí porque también es una lista muy larga, muchos de los cuales han sido traducidos a varios idiomas. Además, colabora habitualmente en medios de comunicación como El País o Radio Televisión Española, Radio Nacional de España, Expansión, etc. Y es una importante influencer en las redes sociales, y ella en este caso además ha prologado el libro de Míriam. Por lo tanto, muchas gracias también, Pilar. Y finalmente Mercedes Vilanova, que es historiadora. Ella es catedrática emérita por la Universidad de Barcelona, es también autora de varios libros. Aquí nos reunimos escritores. Es Creu de Sant Jordi del 2005, y ahora me acaba de decir, cosa que yo no sabía, que también es buzo de honor. Creo que fue la primera mujer en España que se sumergió ahí en las aguas profundas, y le dieron ese reconocimiento en el 2018. Y además tiene un vínculo especial con la autora, es madre de Míriam Subirana. Por lo tanto, yo ya las he presentado a las tres. Es un placer para mí estar con estas tres mujeres empoderadas o poderosas. Yo soy hijo de una feminista pionera de los años 60, de Núria Pompeia, que ya murió. Por lo tanto, me siento muy a gusto con estas nuevas ondas, estos aires que refrescan y regeneran nuestra sociedad. Y originalmente tengo que decir que este libro ya se había publicado en 2010. Pero
pero para esta nueva edición Miriam lo ha revisado, lo ha actualizado, ha hecho toda una labor de reescritura, y porque además el libro cobra más vigencia que nunca en estos momentos en los que nos encontramos en nuestra sociedad, y con los debates sobre la masculinidad, sobre el neomachismo, sobre la feminidad, etcétera, todo este tipo de mensajes. Este análisis que ella hace, profundo y crítico, del mundo de las relaciones, es más vigente que nunca, y de ahí que esas pequeñas modificaciones sean muy pertinentes. Yo no voy a entrar mucho más porque aquí hay las presentadoras que sí tienen que hablar, pero sí me interesa destacar que aquí se revisan muchos lastres históricos, culturales, psicológicos, sociales que arrastramos hombres y mujeres en este mundo, y está lleno de ejemplos de la patriarquía, de las relaciones tóxicas, etcétera. Pero en último término, el mensaje central de este libro, que a mí me entusiasma, esto es muy de Miriam y que yo me reconozco ahí porque tiene un punto oriental, el mensaje que yo tal como lo entiendo, es tan sencillo como rotundo. No hay cambio social si no hay transformación interior, si no hay transformación personal. Eso que resuena kantiano, resuena muy de Oriente, se destila en las páginas de este libro. Y ahí, a partir de ahí, ella propone un nuevo paradigma basado ya no en las relaciones de dependencia, sino en la complicidad. Pues yo ya me callo, y voy a dar la palabra a Mercedes, que quizás habrá que prestarle un micro, y muchas gracias por su atención. Bienvenido. Claro, Agustín ya ha dicho la mitad de cosas que quería yo decir, pero a pesar de todo las voy a decir. Y lo primero que quiero que sepáis es que esta tarde me enfrento a mi mayor reto como historiadora y como madre de Miriam. Y esto es lo primero que quiero que entendáis, la dificultad en la que me encuentro. Me explicaré. Durante décadas, como historiadora, he subrayado que los objetos más valiosos de cualquier sociedad mínimamente alfabetizada son los libros, y por antonomasia la lectura. Cuando hablo, dejáis un libro, cuando hablo de una obra como ahora, lo primero que valoro es el objeto material. Lo acaricio y lo miro por delante, lo miro por detrás, miro las solapas y solo después voy al texto. Esto es lo que voy a intentar hacer muy brevemente con vosotros. La portada, como veis, está aquí, representa dos cerezas que surgen de un mismo tallo. Son solo dos, y esta soledad a dos estará presente en toda la obra. ¿Son un par de cerezas o son una pareja? Ante la duda, he consultado lo que ha escrito Pilar en su introducción a este libro y también he hojeado el libro. Y no me cabe duda, estamos delante de una pareja. He consultado las otras ediciones, como ha dicho Agustín, para ver si las portadas me ilustraban y me decían algo de lo que había en este objeto. Pero siempre son dos flores, dos peces, dos espirales, siempre dos. Perpleja ante esto, he ido a la contraportada. Y entonces he leído las dos primeras frases que me han dejado en estado de shock. Os leo la primera. Vivimos relaciones insatisfactorias, condicionadas por lastres, tú también has mencionado los lastres, culturales e históricos que nos han llevado a un vacío interior. Insatisfacción, lastres, vacío y a la postre soledad. Por lo visto, este es el problema del que trata este libro.
Leo después la frase siguiente: prepararos. Siglos de liderazgo patriarcal y de feminidad dependiente han desembocado en situaciones de desencuentro entre hombres y mujeres. Vaya jaleo, pienso, ¿dónde se identifica esta noia? Y llegados a este punto, comprenderéis mi alarma ante la audacia de mi hija. Así que decido no proseguir en la lectura de la contraportada y voy a las solapas. Y entonces me encuentro una síntesis magnífica, ya lo ha dicho Agustín, de 5 libros que ha escrito Miriam, publicados por Cairós, que la definen como una escritora preocupada por la sociedad actual y por ayudar a los demás. Por eso es coach y ayuda a muchos en España y en otros lugares del mundo. Espero que lo leáis. Por otra parte, el que Cómplices haya sido traducido a tantos idiomas y el que lo reedite Cairós, como ha dicho Agustín, de la mano de Agustín Pánica, quien para mí, además de amigo de Miriam, él lo ha citado, pero yo no puedo dejar de citar, es hijo de Nuria Pompeya y de Salvador, es ya un aval que nos muestra la importancia de esta obra. Yendo ya al texto, y también muy brevemente, os diré lo que más me ha conmovido de esta lectura. Dada la audiencia a la que me dirijo, me atrevo a compartir con vosotros ideas de la Biblia que resumen mi pensamiento sobre Cómplices. Una es la de los 2 árboles mágicos del paraíso, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Otra es sobre el agua, en el desierto, en la selva, durante las tormentas y siempre como elemento esencial de cada individuo. Árbol y agua. Y como no, la tercera imagen que escojo es la de una mujer que vale más que todo el oro del mundo, dibujada en Proverbios, atribuida al rey Salomón y que dedico a Miriam y a Keis, felizmente con nosotros esta tarde. Cómplices es un texto torrencial, una cascada de ideas, conceptos, preguntas y respuestas que se nos proponen y que hemos de saber digerir. Pero no os confundáis, este texto no surge de la alta montaña ni de ningún abismo. Este texto brota de lagos en cuyo espejo mi hija se ha contemplado para encontrar lo que es el poder. Creo que este es el nudo gordiano del libro. Miriam, en estas páginas, enseña lo que es el liderazgo, rumiado en busca de estrategias que nos muestren lo que es el empoderamiento y, cómo no, para llegar al poder. Esto puedo afirmarlo porque sé que a través de su ya larga vida, fijaros lo que es la mía, ha tenido la experiencia de lo que es una organización dirigida por mujeres que, según nos dice en su introducción, imita patrones masculinos milenarios. No voy a entrar aquí en lo que es el patriarcado, tampoco entraba Agustín, ni la feminidad dependiente, como la llama Miriam, porque pertenezco a la generación que él ha citado de su madre, de los años 60 y 70 del siglo pasado. Una generación que quiso cambiar la vida y nunca quiso el poder, pero sí romper las amarras que la obligaban a ser el descanso del guerrero y a seguir tradiciones que impedían su libertad, y por ello pagó un precio altísimo, como tú sabes, Agustina. Me parece fundamental que entendáis que la potencia arrolladora de este libro surge de una experiencia que Miriam dejó escrita hace exactamente 10 años, en 2009, en el prólogo del último libro de su amigo Anthony Strano, nombre que yo siempre pronuncio con emoción. En aquel prólogo, Miriam nos invita a mirarnos en el espejo interior, a dirigirnos a lo esencial, para que dejemos de empeñarnos
en encontrar respuestas. Lo repito, para que dejemos de empeñarnos en encontrar respuestas. Después escribió Cómplices y ahora 10 años, a los 10 años de esto, del libro de Estrano, Miriam detalla en Cómplices respuestas valiosas que surgen de las aguas cristalinas, de lagos que ella conoce y que se plasman casi mágicamente en unos versículos finales del Nuevo Testamento, que resumen todo el contenido de la Biblia y curiosamente sintetizan la conclusión de Cómplices que Miriam titula Vivir en el Ser, y que San Juan titularía, yo creo, esto ya es imaginación, Vivir en la ciudad, ¿por qué no? Vivir junto a las Ramblas de Cataluña que están aquí. Dice el Apocalipsis: después me mostró un río límpido de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Mi hija, que busca, mi hija, bueno, mi hija, Miriam, que busca el empoderamiento, surge de esta imagen bellísima que sin duda muchos conocéis y que se publicó en el libro de Anthony Strano y que yo tengo en el recibidor de mi casa. Es un árbol del que no brotan ni cerezas, ni margaritas, ni espirales, ni peces, ni brotan parejas, ni hay temor a la dependencia. Brotan corazones inefables, independientes, uno a uno, enraizados en la tierra propia, en la que la propia raíz bebe de la libertad inaudita de aquella mujer que se mantiene firme como el tronco de un árbol, dispuesta a acoger a miles, y entre estos miles a muchos de los que esta tarde estáis aquí. La metáfora de Salomón sobre esta mujer excelsa empieza con una pregunta que le dedico a Case. Who can find a virtuous woman? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? For her price is far above rubies, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. The heart of her husband does safely trust. El corazón de su marido está en ella confiado. Felicidades, Miriam, por este último libro tuyo. Invitación a acompañarte hoy y sobre todo a ser parte de este fabuloso libro. Agustín, ustedes, gracias por hablar después de vosotros y he estado tomando nota, o sea que de cosas que ahora mencionaré. Bueno, es un libro, el primer libro que se publicó de Cómplices, como antes mencionaba Agustín y ha dicho también Mercedes, fue del año 2010. Yo en su día, cuando lo leí, me conmovió. Porque ¿quién de nosotros no ha querido tener una relación más fácil en pareja? ¿Quién de nosotros no ha querido tener o ha soñado con que otra relación nos iría mucho mejor? En el fondo, Cómplices es un libro, yo creo que es de los libros que a mí más me gustan de Miriam. Me gustan todos, pero este quizás me toca mucho porque es un libro muy valiente. Es un libro de respuestas y es un libro poderoso. Porque si ya lo decía Erich Fromm en El arte de amar, que amar es una decisión personal, pero para tener esa decisión hay que tener herramientas. Y curiosamente la salida a los problemas, la salida siempre está en el interior. Y esto es lo que hace el libro de Cómplices, y es lo que hace maravillosamente Miriam. Nos tiende la mano y nos ayuda a recorrer el arte de amar. Que el arte de amar a una pareja, o a un compañero, o a una compañera, y te diría que a un amigo, a un hijo, ¿no? Todas las personas que nos rodean, comienza con el arte de aprender a amarse a uno mismo. El libro de Miriam
Es un libro bellísimo. Cuando lo he releído, me ha conmovido aún más, sobre todo por la época en la que estamos hablando ahora, que es verdad que en 9 años como que el mundo ha cambiado. En estos temas ha cambiado mucho, ¿no? Se está haciendo muchas preguntas sobre la feminidad, sobre la masculinidad, y yo creo que todavía hay muchas más preguntas que respuestas. Yo en el prólogo hablo de un libro de un historiador. A mí la historia me gusta y admiro mucho a los historiadores, que habla, era un libro que se llama La Caída. Es un libro que me quedo con el concepto esencial, y hablaba que en el año 4000 a.C. las diosas y los dioses eran del mismo tamaño, pero ocurrió algo, ocurrió una saharización que se llama, ocurrió un cambio climático muy fuerte que produjo los grandes desiertos, y eso hizo que la civilización entrara en la guerra, entrara en la escasez, porque ya no había alimentos y había que pelear por tenerlos. Y es cuando de repente en esa lucha y en esas guerras desaparecen las diosas y aparecen al mismo tiempo los enterramientos, las diferencias entre enterramientos tan poderosos, ¿no? Donde un caso emblemático son las pirámides egipcias, pirámides para albergar a una persona que suponía la muerte de bastantes más. Este es lo que ha produjo un cambio fortísimo climático, y hacía que el poder del que ha hablado Mercedes, el poder se pusiera foco en lo que era la fuerza física. Pero estamos en un mundo, al menos aquí en Occidente, donde esto ya no tiene tanto sentido, donde gracias a la tecnología las dinámicas han cambiado en el poder de la sociedad, donde no hay que ser el más fuerte para tener poder. El poder ha cambiado. Lo que es curioso es que nuestro cerebro, que son 2,5 millones de años de evolución, tiene algunas dificultades a veces al cambio, y podemos tender a patrones que son antiguos, patrones que los menciona maravillosamente Miriam, patrones tanto de hombres como de mujeres, patrones de mujeres que pretenden luego, y yo que trabajo en el mundo del liderazgo, observo mujeres que dirigen compañías y que tienen formas de tratar que parecen hombres, o incluso hombres, bueno, que estamos en un momento de una fluidez interesante. Pero esos patrones del pasado que decía ahora, precisamente ahora, están en revisión, porque gracias a los cambios del contexto, la fuerza ya no viene por la fuerza física. Es verdad que hay investigaciones apasionantes sobre la neurociencia que explican cómo las mujeres tenemos la necesidad de una tendencia a las relaciones sociales, a las relaciones afectivas de manera diferente a los hombres. Pero ¿sabéis qué? Cuando yo leo estos estudios de la neurociencia, siempre me queda a veces la sensación de que si esto es genético, ¿qué pasa? ¿Que no hay posibilidades de cambio? Y es ahí donde está la trampa. Entender el cerebro humano, entendernos a nosotros mismos, también significa entender que tenemos posibilidades de cambio, que la plasticidad de nuestro cerebro es ingente, que igual que venimos con ciertos patrones, también venimos con la capacidad, o no sé si venimos con patrones o los incorporamos a nivel social, pero tenemos la capacidad del cambio. Estamos hablando de una época en la que el síndrome de la soledad va a ser una de las grandes enfermedades a las que nos vamos a ver abocados, en donde la necesidad de la cercanía, el calor, el amor va a ser especialmente importante en un mundo tan tecnológico, donde el mundo de las redes sociales no alivian soledades. La soledad se alivia en el plano cercano, en el uno a uno, en la calidez. Y para tener esa calidez y superar las dificultades necesitamos empezar por uno mismo. Y esta es la invitación del libro de Cómplices. Trabajar, empezar por uno mismo. Empezar por entender que tenemos herramientas poderosísimas que Miriam nos explica maravillosamente, desde la capacidad de aceptar, desde la capacidad de agradecer, desde la capacidad de perdonarnos. Desde estas herramientas es de donde podemos construir las realidades y podemos construir el aspecto más bello al que venimos, que es amar. Cuando miramos hacia atrás, y esto lo escriben autores que han trabajado muchísimo, libros maravillosos que publicáis en Kairos, de personas que han trabajado o que recogen momentos en los que te enfrentas al momento más difícil que tenemos, el ser humano, que es la muerte, pues uno nunca dirá, tenía que haber trabajado más. Yo creo que nadie va a decir, tenía que haber trabajado más. Uno seguramente dirá, tenía que haber amado más. Pero amar no es algo que sea tan fácil, porque necesitamos precisamente estas herramientas, y esto es lo que nos explica Miriam. Los buenos libros nacen de buenas ideas,
de estar bien escritos y sobre todo de algo que es fundamental desde mi punto de vista, es de la coherencia del autor. Y Miriam es profundamente coherente. Miriam, a la que yo adoro y a la que quiero, para mí es una maestra. Ella ya lo sabe, muchas veces he dormido con su voz, con esas visualizaciones maravillosas que hace. Miriam, yo la conozco de hace ya, ¿cuántos años, Miriam? Ya no sé, 15 años, 20, no sé. Estamos igual, Miriam. Yo a Miriam la conocí en la otra vida de ella y he tenido la suerte de acompañarla o de vivir con ella cerca el proceso, su proceso. Todos tenemos procesos en la vida. Ella tenía un proceso muy marcado, ¿no? Muy señalado, de una vida a otra. Y cuando ella habla de la capacidad de generar complicidad y la capacidad de abrir el corazón, la capacidad de amar desde la libertad y amar desde la no dependencia, es porque ella ha sido capaz de hacerlo. Yo creo que todos, hombres, mujeres, tendemos erróneamente a conceptos de pareja que tienden a la dependencia. Dependencia porque las mujeres a veces estimamos o esperamos de los hombres o de nuestras parejas que cosas que no nos van a poder dar. Hombres que esperan lo mismo de sus parejas. Desde ese lugar no hay complicidad, hay exigencias, hay juegos de poder, hay insatisfacciones y al final, ¿sabes lo que hay? La profunda soledad. Porque la soledad, esta epidemia a la que parece que cada vez va aumentando en nuestra sociedad, no se reduce, no desaparece porque tengamos una pareja. Se reduce si tenemos la capacidad de amar. Y la capacidad de amar, insisto, se basa en herramientas poderosas que recoge el libro de Miriam. Un libro revisado, un libro actualizado, un libro que te da ese poder de entender que la vida puede ser mucho más bonita, puede ser mucho más grande cuando uno conecta con su ser, cuando uno se atreve a desde su ser, sin esas expectativas, sin esas exigencias, aceptar al otro y aprender a amar. Por eso es un libro fabuloso, es un libro que invito a todos vosotros, a todas vosotras a leer, a disfrutar, a saborear. Está lleno de datos, para los que somos locos de la ciencia, está lleno de investigaciones, de experiencias y está lleno sobre todo de lo más importante, que es de una profunda sabiduría personal que ha conseguido Miriam a lo largo de su propio proceso. Por eso digo que es un libro coherente, y del proceso de haber acompañado a muchas personas, entre ellas a mí, gracias Miriam, en el camino de aprender a quererse y solo desde ahí aprender a amar a otros. Así que Miriam, mil gracias de corazón por esta obra tan bella, tan bonita, tan plena, y por ayudarnos a entender que podemos vivir relaciones desde la complicidad, no desde los juegos de poder, desde las exigencias, sino desde la capacidad de ser uno mismo y desde ahí aprender a amar. Muchas gracias, Miriam. Bueno, muchísimas gracias. Estoy emocionada por escuchar estas palabras de mi madre y de Pilar. Y la verdad que cuando escribí el libro, lo escribí desde, diría yo, dos espacios. Un espacio, el de acompañar a muchas personas y ver la inmensa insatisfacción y sufrimiento ocasionado por sus relaciones. Y otro desde la aspiración, desde aspirar a tener relaciones más sanas, más saludables, más positivas, en las que crezcamos, maduremos, avancemos. Y es cierto que me sorprendía y sigue sorprendiéndome que tantas mujeres y tantos hombres sufran el tener relaciones que provocan vacío, soledad, insatisfacción,
Así que eso es lo que me llevó en su día a escribirlo, y enseguida se agotó la edición, se publicó en diferentes idiomas, y estoy muy agradecida a Agustín que aceptara hacer una nueva edición ampliada, mejorada, y realmente ha sido como reescribir el libro explicando muchas otras experiencias de estos últimos 10 años, que han pasado muchas cosas en mi vida y en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en las relaciones que nos llevan a vivir ciertas decepciones, frustraciones, tristeza, rechazo, miedo? ¿Y por qué estamos en ese estado como de una insatisfacción permanente? Estas preguntas me llevaron a estudiar, a investigar, a profundizar, a escribir el libro. Y en esta nueva edición lo que he hecho es centrarme mucho más en las prácticas relacionales que nos ayudan a avanzar. Entonces, por ejemplo, cómo dejar de ser marionetas de la opinión de los demás, de nuestros propios deseos, de los impulsos, de las circunstancias, de los hábitos, para que realmente recuperemos nuestra fuerza interior, nuestra voluntad y el timón de nuestra vida. Y la importancia de ser conscientes de escucha desde un estado de plenitud, un estado de apertura, un estado de aceptación de lo que estás escuchando, de ser conscientes de cómo creamos acuerdos entre nosotros, no porque yo te dije, tú me dijiste, y resulta que yo estaba segura de que habíamos llegado a un acuerdo y el otro lo entendió diferente, y estas cosas generan un malestar en las relaciones y un culpar al otro y una decepción constante y una queja constante. Entonces, ¿de qué manera ampliar nuestro estado de ser más conscientes de cómo generamos nuestros acuerdos, cómo nos reconocemos, cómo nos vemos, cómo nos escuchamos? De conectar con ese poder interior, si me dejas seguir, digamos, vivir en el ser, que decías que era vivir en la ciudad. Vivir en el ser, bueno, no sabía que era algo tan conectado con la Biblia, pero me ha gustado mucho que lo mencionaras porque forma parte de nuestra cultura, el cristianismo. Entonces está bien que surjan estos mensajes y que estén conectados con mensajes que ya desde la antigüedad se nos están dando. Entonces, el conectar con esa fuerza interior para dejar de ser marionetas y vivir en el ser, vivir en quién eres y no vivir en el personaje, en lo que piensas que eres pero que no eres, de manera que seas como más consciente de todas tus virtudes, todos tus valores, toda tu fuerza interior, para de esta manera lograr vivir desde un espacio que te lleva a relacionarte para generar juntos, florecer juntos, crecer juntos, compartir, de forma que nos enriquezcamos y no que estemos en un estado de lucha constante de que yo te he dicho, tú me dijiste y yo te dejé de decir y por qué no me has contestado WhatsApp, y una serie de cosas, de prácticas relacionales que nos chupan mucha energía, y en vez de darnos energía, todo eso nos quita fuerza, nos quita energía. Cómo estar más consciente de lo que es prioritario, de lo que es esencial, y no darle tanta importancia a ciertas prácticas de otro que quizá no te llenan o no te hacen estar bien. El otro día estaba acompañando a una mujer que es médico, es doctora, y que vio a su ex que estaba en Facebook con otra mujer y que entonces que la foto, que no sé qué. Digo, pero ¿y por qué pierdes el tiempo mirando lo que hace tu ex en Facebook? Y digo, no, es que lo hace para hacérmelo pasar mal y tal y cual.
Pero bueno, o sea, qué pérdida de energía, de tiempo, de foco. Y eso es lo que nos pasa. Es decir, que en las redes sociales hay cosas muy positivas, que podemos comunicarnos y decir lo que pensamos y no estar tanto a merced de los grandes diarios que dan una opinión única, sino poder ver otras opiniones. Es decir, hay mucho que nos enriquece, pero también hay una pérdida de energía y de enfoque. Entonces, yo propongo pautas pues, para que estemos más centrados en el ser, más en nuestra fuerza interior, más en lo que nos mueve, en lo que nos da vida, y no tanto en pensamientos innecesarios y en prácticas que nos llevan a debilitarnos. Es cierto que hay un toque oriental, que hablo de la meditación, que hablo de las diosas y de esos dioses y diosas de los que se habla en la India y que para mí han sido una fuente de inspiración como para recuperar nuestro estado, yo diría, como más esencial, más original, más virtuoso y despojarnos de capas más negativas o superfluas. Y es un libro en el que empiezo un poco por el contexto, de dónde venimos, qué nos ha llevado a esta cultura tan patriarcal, a la adicción al trabajo, a la velocidad, al analfabetismo emocional, etcétera. ¿Qué nos ha llevado a esa necesidad dependiente de que necesitas al otro para ser? De forma que yo no siento que soy si el otro no me mira, si el otro no me agradece, si el otro no me da una palmadita, si el otro no me reconoce. Entonces, yo creo que es muy importante el reconocernos, el apreciarnos. Y en mi trabajo en las empresas veo que esta es una de las carencias fundamentales, que no se reconocen unos a otros y que la gente entonces no se siente valorada, pero que yo soy independientemente de que me reconozcan o no, es decir, que una cosa no quita la otra. Creo que estaríamos todos muchísimo mejor si nos reconociéramos, si nos viéramos más, si nos valoráramos más, pero si alguien no te valora, eso no te quita valor. Básicamente esta es la esencia. No sé cómo vamos de tiempo porque queríamos un poco dejar un espacio para poder compartir. Yo aquí comparto muchas prácticas relacionales, he mencionado alguna, que nos lleva a crecer, a florecer juntos, el comprendernos, los acuerdos, la escucha. Cómo cambiar de percepción. A veces percibes las cosas de una manera y es tu propia percepción, ¿no? Como el que ve el cristal de la vecina manchado y en realidad soy yo que tengo aquí cristal manchado, pero voy culpando a la vecina o al vecino y en realidad soy yo. Entonces cambia de percepción y ese cambio de percepción te ayudará a vivir mejor las situaciones. Como las relaciones y la vida es un poco de una separación a una unión y de una unión a una separación, y de alguna manera siempre buscamos la unión, pero luego nos enredamos, nos apegamos y entonces necesitamos generar un poco de distancia para poder ver con mayor perspectiva para luego volver a acercarnos, ¿no? Es un poquito como el acordeón. La importancia del perdón, de abrazar la incertidumbre, no podemos tenerlo todo controlado, la sexualidad consciente, el cómo nuestra propia imagen que tenemos, la imagen que uno tiene de sí mismo puede influirte positiva o negativamente, ¿no? Si yo siempre me veo mal, pues eso me influye negativamente, ¿no? Nunca soy suficiente. Entonces tengo esa imagen de una persona, tiene esa imagen de sí mismo, nunca es suficiente, y entonces le cuesta reconocer que ya es suficiente y más que suficiente, incluso si los demás lo dicen, si la creencia está muy arraigada, parece que no, que nunca soy suficiente.
Entonces aquí cuestiono ciertas creencias como esta para que uno pueda abrirse y cambiar de perspectiva. Y bueno, me gustaría saber vosotros qué prácticas relacionales os han funcionado. Es decir, cuando una relación os ha ido bien, ¿qué habéis hecho para que fuera bien? Bueno, en realidad se supone que tendríais que ser vosotros que me preguntéis, o que nos preguntéis, pero empiezo preguntando yo que algo así en una frase, alguna práctica que a vosotros os ha ayudado a hacer que la relación avanzara, cualquier relación, no solo de pareja, puede ser de socios, de compañeros, de amigos. Y bueno, y si tenéis preguntas también, podéis hacer preguntas. Muchas gracias por estar aquí. Pues sí, entraríamos ahora en una fase de reflexiones, respuestas, preguntas, cualquiera que quiera formular aquí alguna observación. De pie, por favor, porque si no, no te oirán detrás. El comentario o la pregunta que tú hacías, yo creo que es fundamental la comunicación sincera y auténtica entre los dos. Comunicación sincera y auténtica. Decirse lo que uno desea, lo que ansía, lo que recibe del otro, lo que no recibe y el otro le puede dar, no sé. Comunicación plena y auténtica por ambas partes y sin miedo. Y saber que hoy estamos aquí juntos y mañana podemos no estarlo y no pasa nada, la vida continúa. Es que yo creo que también tenemos mucho miedo de las relaciones y no habría que tener miedo. A veces, a raíz de una ruptura, conoces al poco tiempo a alguien que te amplía tu visión de la vida, y que te ayuda a crecer mucho más, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso Gracias, así. gracias. Sí, aquí tenían a... Sí. La verdad es que quería decir exactamente lo mismo. ¿Ah, sí? Yo Muy creo bien. que me lo has sacado de la boca. Yo A creo ver. que lo importante es que no prejuzguemos o demos nada por supuesto. O sea, yo últimamente en el trabajo cada vez digo, a ver, tú esto, ¿por qué me lo has dicho? ¿Por qué tal? Dímelo, porque si no, hay esos malentendidos de comunicación que no me rollo. Y felicidades. Muy bien, sí. Sí, la verdad que muy buena aportación. Sí, Eulalia. Está prácticamente todo dicho, pero yo quería... Enchufa que no te oímos. Que una de las cosas que a mí me han estado funcionando más, en general, es el hecho de no esperar. En el momento en que dejo de esperar, no me dejo. No esperar para los que no ¿Me oyen. oyes? No, te las has de poner como así. ¿Así? Así, sí. Vale. Digo que en el momento en que dejo de esperar, ya no tengo decepción de nada. Y para mí esto es fundamental. Sí, no tener expectativas. Muy bien. Muy bien. A mi el que se m'acut, que una vegada vaig comprendre, diguéssim, perquè ho vaig sentir, és que a vegades tenim la imatge de que donar és extreure de dintre cap a fora, com exprimir-se. Hi ha una cosa de restar per sumar. I en algun moment vaig comprendre físicament que entregar-se és obrir-se, obrir a allò que hi ha, que com més reps, més dones. Com l'esponja quan està plena comença a vessar, no? L'obrir-se. Molt bé. Gracias. ¿Qué más? ¿Quién quiere comentar, compartir, preguntar? Para mí lo más importante ha sido amar en el desapego. Amar en el desapego. O sea, que es amar sin esperar, ¿no? O sea, amar sin engancharse. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí. Hola.
Hola, buenas tardes. Para mí, una cosa que ha sido fundamental es el humor, que haya humor entre la pareja y que haya también comunicación, evidentemente, hablada, pero comunicación de miradas. A veces obviar un poco las palabras y comunicarse más profundamente con la mirada. Gracias. Gracias. Oye, con todo esto da para otro libro, ¿eh? Sí. Ya tenemos. Las ideas, gracias. Yo aporto también una idea. Creo que vivimos en un mundo que está muy mercantilizado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos vivimos en un lugar que siempre estamos dentro de un conflicto de intereses, ¿cierto? Esto nos interesa, esto quiere decir me conviene más, me conviene menos. Y esto obstaculiza, tapa, deja, oculta esa conexión genuina con los demás que no está, o sea, que es anterior a esa mercantilización, a ese conflicto de intereses. Creo que esto es muy importante, porque entonces percibes el otro dentro, digamos, de esa conexión genuina que te aparta, digamos, de todas las imágenes que le rodean. Creo que esto es fundamental para la complicidad o para cualquier relación, porque ahí todo entra dentro de otra manera de comunicar en la que el otro resulta que está dentro de un entramado social del cual todos formamos parte, del cual somos comunitariamente cómplices, ¿no? Entonces yo creo que llegar a esto es un arte de construcción, un arte de sabiduría, de poder ver cada uno en el otro su propia imagen y la propia imagen reflejada en aquel lago común que todos estamos. Entonces yo creo que esto es el gran signo, muy orientado también, por cierto, te digo, dentro de ese conocimiento, que es mítico, que entra dentro de unas imágenes que ya están en otro lugar, ¿no? Dentro de la humanidad y más allá de la humanidad. Gracias, gracias. A mí me gustaría añadir a todo lo que han dicho ya los demás, que también es importante las relaciones en general. Diría que cada uno da lo que puede en ese momento. Creo que eso es esencial, porque muchas veces esas expectativas, esas necesidades, esas frustraciones que vienen y se producen, es porque no estamos viendo que el otro está dando desde donde puede el máximo, no sabe hacerlo mejor. Quizás, como tú hubieras indicado, Miriam, esa alfabetización, ¿has dicho alfabeto emocional o algo así? Analfabetismo emocional. Es analfabetismo emocional, que quizás la mayoría vivimos, pero creo que es importante agradecer, tener gratitud a esa persona que está haciendo en ese momento el máximo de sus posibilidades y capacidades. Es lo que les decía, todo lo que habéis comentado. Gracias. Yo quería también hacer una aportación complementaria, ¿no? Sí, un poquito de astrología, ¿no? Entonces, una cosa que te dicen la astrología es que el momento en el que te conciben es muy importante, el que te conciben, ¿eh? Entonces, si hay una conexión auténtica, amorosa entre los padres, eso lo incorporan al hijo y el hijo ya lo tiene de por vida, ¿no? Y si encima el hijo es querido desde muy pequeñito y abrazado, y etcétera, etcétera, esta persona amará mucho mejor y más fácilmente en su vida y no tendrá esa necesidad o ese vacío del que habéis comentado, ¿verdad? Esto a veces no se habla mucho, pero yo lo he podido comprobar en mi vida, porque cuando yo y mi mujer concebimos a mi hija, pues nos amamos muy intensamente y curiosamente ella salió con un aspecto del sol y un antrino y bueno, yo noto en mi hija que lo tiene eso. Muy bien, felicidades. Felicidades. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere preguntar alguna cosa? A mí, a ustedes. Yo añadir a lo que ha dicho él, que es verdad que el amor es reactivo, o sea, si no nos han amado, no podemos amar. Y aquí hay muchos papás que, lo que decía ella, hacemos lo que podemos, pero no amamos lo suficiente para que el otro se sienta amado. Entonces, solo nos queda
lo que habéis dicho también, y Pilar también lo ha subrayado, que es hacernos de papás y de mamás a nosotros mismos. Entonces, para que la pareja vaya bien, hay que amarse a uno mismo primero, es lo que habéis dicho. Lo que no pueden hacer nuestros padres, para mí eso es la madurez. En lugar de quejarme toda la vida porque mi papá o mi mamá no me supieron amar como yo necesitaba, empezar a amarme como yo necesito para poder amar. En indagación apreciativa, que es algo de lo que hablo también, es una de las aportaciones a esta nueva edición, una de las cosas que hablamos es de la sabiduría colectiva, y esto es lo que estamos haciendo, que juntos sabemos más que uno solo, es decir, compartiendo las experiencias de cada uno, enriquecemos la sabiduría de cada uno, es hacer emerger la sabiduría colectiva. Así que han salido muy buenas ideas. ¿Alguna otra aportación o pregunta o comentario? ¿Qué herramienta fundamental crees que practicamos poco en pareja? Bueno, ¿qué herramienta fundamental practicamos poco en tus estudios, en los que has hecho, en las indagaciones, ¿qué fallo con más facilidad cometemos los humanos para que la relación de pareja no fructifique y no dure bastante tiempo, etcétera? Hay supongo, sí, fallos muy básicos seguramente, ¿no? Bueno, hay uno que se ha dicho, que es el mirarse y el silencio, el gozar en el silencio de otro lenguaje que no es el de la palabra, y que puede ser el de la mirada que ha dicho el compañero. Y a veces vamos con tantas prisas que no tenemos tiempo, vamos al grano, no dedicamos ese tiempo. Luego, el preguntar más cómo está el otro y el no dar por supuesto. No dar por supuesto cosas, sino preguntar. Y tercero, creo que lo has dicho tú antes, el compartir cómo te sientes, es decir, comunicarte más desde lo que sientes y no pensar que el otro ya lo tiene que adivinar. Es decir, si el otro no te pregunta, pues bueno, igualmente lo compartes o pides que quieres que se te escuche. Si hay mucha queja y mucho hablar mal lo que no has hecho, lo que no hiciste y lo que no dejaste de hacer, y dura demasiado rato digo, no días, rato, hay que darle un cambio a ese tipo de cosas. ¿Cómo salir de ello? Porque aquí lo que habla el autor es de los problemas, pero no de las soluciones. Dice que con ver la discusión o las conversaciones de personas recién casadas, simplemente grabándoles y escuchándoles, creo que son 15 minutos, 10-15 minutos, se puede ver si se van a separar o no. Y tienen que tener ciertos comportamientos, ¿no? Y uno de ellos es el que es más masculino. Hay uno que es más masculino y uno que es más femenino. El desdén, el desprecio, es que tú, ese es más femenino, parece ser, ¿no? El es que. Todo lo que dice por es que, mal asunto. Luego, en cambio, el del hombre es ignorar, como que pasa olímpicamente de lo que dices, ¿no? Entonces, si eso se da en la pareja, eso daña enormemente. ¿Qué hay que hacer para resolverlo? Pues lo que dice Miriam, lo que dice el libro. El antídoto está aquí. El antídoto está en lo que ella ha recogido maravillosamente, en aceptar nuestra vulnerabilidad. En la medida en que tú aceptas tu vulnerabilidad y tus límites, no tienes una expectativa exagerada del límite del otro, porque al final la intransigencia que tenemos hacia el otro es porque no miramos nosotros nuestras propias dificultades. La comunicación, el aceptar y tener una mirada que ella más escribe muy bien, la mirada de la abundancia, es decir, ver lo que hay, el vaso medio lleno, no medio vacío, ¿no? Y todo eso es lo que va construyendo precisamente el no caer en los jinetes, ¿no? El desdén, el desprecio, la queja, todo esto es lo que realmente daña cualquier relación, y la pareja más, que es más intenso, ¿no? Pues muy bien, lo podemos
dejar aquí, siempre sabiendo que aquí la autora va a firmar los ejemplares que queráis, y agradeceros de nuevo vuestra presencia aquí esta tarde, a vosotras en especial y a todos vosotros. Muchas gracias. I'm not going anywhere.